bendiga. ¿Cómo amanecimos hoy? Bendecidos, ¿cierto? El Señor es hermoso, Él es lindo. Solo tenemos que creerle a Él. Él nunca nos fallará, nunca nos dejará, pero hay que creer. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Hay decisiones que en la vida tomamos para bien o para mal. Para bien, yo tomé una decisión hace 30 años de buscar a Dios, de amarlo. Y esa decisión marcó mi vida de una forma extraordinaria, porque Dios empezó a trabajar en mi ser interior, en mi vida. Empezó a enseñarme y yo empecé a creerle. El mundo espiritual se mueve a través de la fe. En cada uno de nosotros hay una medida de fe que tiene que crecer hasta cuando se hace un árbol frondoso, dice la palabra, y muchos vienen a posarse debajo de ese árbol frondoso. Esa es la fe. La fe va creciendo, la fe se va expandiendo dentro de nosotros, va fluyendo. Y eso es porque dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace que nuestra fe cada día crezca, que nosotros nos quedemos en el diseño de Dios, volvamos a ese diseño de Dios. Muchas veces nosotros creemos el diseño del enemigo, no el diseño de Dios. Hay diseños de Dios para cada uno de nosotros. El Señor nos diseñó de una forma que nosotros podamos hacer todas las obras, todo lo que Él nos mandó hacer a esta tierra. ¿Quién sabe? Ustedes saben que fuimos llamados para este tiempo, cada uno de nosotros, para establecer el reino de Dios. Pero para establecer el reino de Dios tenemos que sacar las tinieblas, tenemos que despojar al enemigo todo lo que nos ha robado. Nos ha robado vida, nos ha robado salud, nos ha robado bienestar, nos ha robado familia. Pero yo un día le decidí creerle al Señor. Tengo una familia, tengo unos hijos, que le doy gracias al Señor que no creí lo que el mundo decía, creí lo que Dios dice que son. Y he podido establecerlos en el mundo, en el reino de Dios. Y estoy viendo los frutos de esa decisión de creerle a Dios. Y eso es lo que les quiero decir hoy. Dios no nos ha llamado solos, Dios nos ha llamado con nuestras generaciones. Detrás de nosotros hay muchas familias, muchas personas que Dios ha llamado, pero si no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer, no vamos a lograr que estas generaciones vengan al propósito de Dios, al diseño de Dios. Nosotros como padres tenemos que establecer el diseño de Dios, no el diseño del mundo. Y cada día yo le doy gracias a Dios porque tengo una familia, tengo unos hijos que están conforme al diseño de Dios, no del mundo. No se los entregué al mundo, no se los di al mundo, porque dice la palabra que no daremos hijos para maldición, sino para vida, para Dios, para bendición, para que glorifiquen el nombre de Dios, para que ellos donde quiera que vayan sean embajadores del reino de Dios, para que ellos establezcan la verdad de Dios donde quiera que estén. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por problemas. A veces pensamos que porque llegamos a Dios todo está resuelto, todo está solucionado. Quiero decirles que ahí es donde empieza nuestro trabajo. Quiero decirles que todos tenemos que trabajar
para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros como personas. Tenemos que hacer un trabajo espiritual, tenemos que hacer un trabajo interno, tenemos que empezar a trabajar cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestras generaciones, para poder ver el resultado de Dios. Muchos venimos a la congregación y venimos expectantes. ¿Sabe qué? Creemos que lo que el mundo tiene, eso es lo mejor, porque ¿sabe qué? No disponemos el corazón y no queremos oír la voz de Dios. Qué triste es cuando llegamos aquí a este lugar y nos sentamos indiferentes, mirando, cuando hay un papá que quiere que le den la gloria, que quiere que lo alabemos, que quiere que lo adoremos, porque ahí es donde está esa revelación, ahí es donde está ese poder de Dios. Cuando nosotros disponemos el corazón delante de Dios, ahí es cuando empieza el Señor a fluir en cada uno de nosotros. Tenemos que darle la palabra a nuestros hijos. Ellos tienen que ser alimentados, tienen que ser nutridos con la palabra de Dios, porque esa palabra es la que va a permanecer en sus corazones. Esa palabra es la que permanece en la vida de ellos. Yo tengo un hijo de 40 años, pero a los 7 años, soy joven, ¿cierto? No saquen la edad por ahí. Pero sabe que el Señor nos rejuvenece como el águila. Ese es el Señor. Los años cuentan, no los que tenemos, sino cuando llegamos al Señor. Entonces tengo 30 años. Bueno, gloria a Dios. Es para que se sonrían un poquito. Y esos hijos son una generación. Yo le decía a mi hijo, cumplió en el mes de febrero, y le decía: aquí es un tiempo decisivo en su vida, porque marca una nueva generación. Es una generación bendecida por Dios. Es un hombre que donde quiera que va, lleva el reino de Dios. El reino de Dios va con él y se establece. Dios lo ha puesto en lugares altos y lo seguirá colocando en el lugar alto, porque es lo que Dios ha determinado y lo hemos creído. Y yo les quiero decir hoy: no se conformen, no se queden quietos, trabajen en ustedes, hagan lo que Dios les llamó a hacer, y verán esa generación bendita, verán esos hijos levantados en el poder de Dios, no en religión, mis queridos hermanos. No en religión. Mi hijo no llega a decir: gloria a Dios, aquí llegó el Hijo de Dios y todos levanten la mano. No, no tiene que hablar. Llega. ¿Y saben qué? Dios va con él. ¿Saben qué? En una empresa durante 3 años, Dios lo ha puesto en lugares altos a nivel del mundo. A nivel del mundo, no en cualquier lugar. Porque es la gracia y el favor de Dios. Y en ustedes no hay diferencia. Simplemente Dios quiere que le crean. Dice la palabra de Dios, amado, 3 de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo. ¿Usted qué desea? ¿Qué quiere? Es el deseo de Dios bendecirte, es el deseo de Dios prosperarte, es el deseo de Dios levantarte, es el deseo de Dios que su gloria venga y se pueda manifestar en la vida de cada uno de ustedes. Ese es el deseo de Dios, pero también tiene que ser mi deseo. Tengo que anhelarlo, tengo que anhelarlo. Yo he arrebatado, he luchado con las uñas, con los pies, con mis fuerzas, con todo mi ser, por tener lo que Dios tiene para mí. Pero esa fuerza, ¿dónde está? Esa fuerza me la ha dado el Señor. La fuerza proviene de Él, porque es la fuerza de su Espíritu. Pero necesitamos creerle. Hoy yo quiero que usted le crea a Dios, que este es el año de las generaciones. Este es el año donde Dios
quiere trabajar en su vida para que den fruto generaciones benditas, generaciones que van a ser establecidas en los estamentos más grandes de esta nación, de gobierno, de política, de economía, de educación, de familia. Tenemos que trabajar para llegar a alcanzar. Si no hay un trabajo que hagamos nosotros, los que hemos sido llamados, tenemos que hacer ese trabajo. Nos cuesta muchas veces, no es fácil hacerlo, pero no es imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Dios nos ha llamado, Dios nos ha sacado de todos los del hueco más grande. Yo le digo al Señor: Señor, ¿tú de dónde me sacaste, Señor? Pero aquí estoy, yo te creo, soy tu hija, tú me amas. Eso es lo que quiero que ustedes guarden en su corazón y digan: sí, Señor, voy a salir, mis generaciones, mis familias, mis hijos verán, establecerán tu reino, verán la gloria de Dios. La gloria de Dios será manifiesta, la traerán dentro de ellos. No tendrán que hablar, simplemente el Señor es el que pone esas palabras, el que da vida, el que los levanta, el que los extiende, el que los expande. Es Él. Esa es la gloria de Dios. Pero hoy quiero decirles que muchas veces hay personas que han orado, que han ayunado, que han confesado su pecado, pero seguimos teniendo dificultades. No vemos resultado. A veces así nos pasa en la vida. No miramos, no decimos: Señor, ¿qué más hago? ¿Qué más hago, Señor? Si ya he hecho todo. Creíamos que habíamos hecho todo. Pero quiero decirles, Dios nunca dejará de estar trabajando en nosotros. Dios nunca se queda quieto. Dios siempre está hablando, está haciendo, está trabajando en nuestro ser interior, pero necesita que nosotros trabajemos juntamente con Él. Esta mañana yo le decía al Señor anoche: voy a darles esta palabra que me dio, es una palabra corta que me dio el Señor esta mañana. Está en Lucas 6:18. Dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y esa palabra es para hoy. ¿Cuántos han sido atormentados? ¿Cuántos? Bueno, bien. Dice que todos los que habían sido atormentados por espíritus inmundos, dice, eran sanados. Somos sanados. Esa palabra es la que va a estar aquí mientras que estamos dando esta enseñanza. Esa palabra va a estar gravitando en sus corazones y esa palabra es la que se hace realidad. ¿Cuántos lo creen? Yo le creo a Dios. Yo creo lo que dice aquí. Yo creo lo que dice aquí. Esto es verdad. Esta es la palabra, esta es la vida, esta es la verdad. No lo que dicen los libros, no lo que dicen los hombres, no lo que dice el enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha hablado y nos ha dicho cosas que no son de Dios y las hemos creído y las seguimos creyendo? Yo no creo sino esto. Y Dios trae esa palabra para sus corazones. Hoy quiero que miremos por qué muchas veces vienen enfermedades, por qué no se vive de acuerdo al diseño de Dios, por qué muchas veces seguimos nosotros dando golpes y golpes y golpes, dándonos esos golpes todos los días en nuestra vida y no vemos resultado, no vemos el resultado de Dios. Y es porque hay una iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es todo lo torcido que no es el diseño de Dios. Todo lo que el enemigo torció, todo lo que quedó en nuestro ser. ¿Dónde empieza la iniquidad? Empezó
en Ezequiel 28. ¿Con quién? Con Lucifer, Satanás. Dice el Señor en su palabra, dice que fue hallada maldad, que fue hallada iniquidad, porque él quiso ser igual a Dios. Tuvo orgullo en su corazón. Y ahí empieza, torció el pensamiento de Dios. ¿Cuántas veces hemos torcido lo de Dios? Porque creemos, dice la palabra, yo tengo para ti pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11 y 12. Dice, para daros, ¿qué? El bien, no el mal. Pero ¿a qué le hemos creído? ¿Le hemos creído a la enfermedad? ¿Le hemos creído al dolor? ¿Le hemos creído a la escasez? ¿Le hemos creído que no podemos perdonar? ¿Le hemos creído a la ira? ¿Le hemos creído a todo lo que el mundo nos ha dicho que esa es la verdad? Esa es una mentira. Y eso se ha convertido dentro de nosotros en iniquidad. Yo empecé a vivir la salud cuando empecé a creerle a Dios. La salud en mi vida, en mi cuerpo. Cuando me decían algo, inmediatamente yo decía, Señor, este no es tu diseño. Tú no me creaste para estar enferma. Tú no me creaste para este cáncer, Señor. Este cáncer se va de mi vida. Esto se va de mis huesos. Esto no es verdad. Y yo les quiero decir que he recibido la sanidad en mi vida por creerle a Dios. He visto la sanidad en las personas por creerle a Dios. Tengo una niña que el año pasado, este año le dábamos gracias a Dios, porque hace un año una niña de 7 años tenían que hacerle trasplante de riñón. 7 años. Y yo les dije a los papás, les dije, ¿por qué? Es una niña que iba y entraba a la clínica y salía nuevamente, entraba casi todos los meses, era llevada a la clínica de urgencias. Y empecé con la mamá a hacer un trabajo. Le dije, ¿usted le puede creer a Dios? Me dijo, sí, yo le creo a Dios. Le dije, pues vamos a orar por un milagro. Porque yo creo en ese Dios de milagros, porque yo creo que Dios sana, porque yo creo que Dios restaura, porque yo creo que Dios levanta. A Dios no le quedó grande nada. Un día el Señor, yo le dije, Señor, a ti te quedó grande esto, y me dijo, no, hija, a mí no me ha quedado nada grande. Porque ¿sabe qué? Yo le doy el tamaño a mi Dios. Cuando yo veo a Dios más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, mire, cuando vienen los problemas a la vida, yo le digo, Señor, tú te paras y ruges, Padre. Tú te paras y te levantas, Señor, y yo te creo. Este problema es tuyo, Señor. Tú lo resuelves. Este problema no es mío, porque sabe que ese es Dios. Ese es el Dios que yo les quiero presentar hoy. No importa, todos venimos con iniquidad, con maldad, todos traemos, pero Dios tiene la solución para cada cosa. Dios tiene la solución para cada necesidad. Dios tiene la solución para cada enfermedad. Y esta niña lleva un año, fue al médico y le dijo, no sé qué es lo que ha pasado, pero este riñón está totalmente nuevo. Nuevo. Una niña, y ella sabe que decía, un día se fue a la clínica y me llamó y dijo, llamen a la pastora, porque la mamá, mi hijita que está, no me diga que estoy enferma, le decía a la niña, no me diga que estoy enferma, porque la pastora me ha dicho que yo soy sana, que Dios es mi sanador, y llámela porque yo quiero que ella ore por mí. Y sabe que no soy yo, es la palabra de Dios. Es el Señor simplemente el que lo hace. Y esa niña le creyó. Hoy tiene una buena salud. El año pasado me llegó, ¿por qué les digo esto? Porque esto levanta su fe. El año pasado me llegó un muchacho que ni siquiera viene a la iglesia. Es una persona, una familiar de él, va a un discipulado que yo hago. Bueno, y llegó un día muy triste y me dijo que al novio de ella un muchacho de 24 años, le habían diagnosticado cáncer y lo mandaban a morir a su casa.
el cáncer se alojó en esta parte de su pecho, ya le habían limpiado, le habían hecho todo, pero le dijo el médico, mire, la verdad es que llévenselo a su casa porque él se muere. Y yo le dije a ella, ¿sabe por qué Dios la trajo aquí a este lugar? Porque Dios es el sanador de esa persona. Y vamos a orar y vamos a declarar que ese hombre es sano, que ese cáncer se seca, que esa maldición y esa iniquidad sale de su cuerpo. Y vamos a establecer la luz, vamos a establecer el reino de Dios. ¿Y saben qué? Lleva un año, para la gloria de Dios, donde este hombre, los mismos médicos, cuando llegó al hospital le dijeron, ¿y usted todavía vive? Así le dijo el doctor, ¿usted todavía vive? Y dice, sí, doctora, yo todavía vivo. Y le dijo, ¿sabe qué? Nosotros lo dábamos por muerto, pero lo que el mundo ha dado por muerto, Dios le da vida. Porque ese es el Dios maravilloso, ese es el Rey de reyes, el Señor de señores. Jesús llevó toda enfermedad, Jesús llevó la iniquidad, Jesús llevó la maldición, pero yo debo creer, yo debo desarraigar todo aquello que ha permeado mi espíritu, que ha estado ahí, que se ha sentado en mi cuerpo. Pero Dios es poderoso y eso es lo que yo quiero plantar en esta noche, en su corazón, perdón, en esta mañana, en su corazón. Me acordé de anoche. Fue una noche maravillosa que el Señor nos regaló. Fue una noche extraordinaria. Fue el Pentecostés. Yo salí de aquí lavada. Pero era el Señor, estaba lavando todo mi ser. Gloria al Señor. Y voy a traer esta palabra para que la guarden en su espíritu, y esta palabra del resultado que Dios quiere. Tenemos que trabajar. Dios nos ha llamado como iglesia, Dios nos ha llamado a que todos en unidad, que todos vengamos a hacer su obra, establecer su reino. Pero si no desarraigamos todas las tinieblas que hay dentro de nosotros, no podemos establecer el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios tenemos que limpiarnos de toda inmundicia y de toda iniquidad. Y dice el Señor, dice en Ezequiel, que en Ezequiel dice que Satanás, ¿qué hizo? Torció el diseño de Dios. Y vino que fue arrojado ¿a dónde? A la tierra fue arrojado el maligno. Y cuando es arrojado a la tierra, trae una semilla de maldad. Y dice el hombre, ¿nosotros qué somos? Somos espíritu, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos espíritu. No es este cuerpo. Este cuerpo simplemente es el frasco, puedo decirlo, que envasa nuestra alma y envasa nuestro espíritu. Lo contiene ahí. Eso es este cuerpo. Somos un espíritu. Y ese espíritu tiene una herencia natural que nos la han dado genéticamente nuestros padres, y hay una herencia espiritual que hemos recibido. Acuérdense que Adán, cuando peca, deja una herencia para sus generaciones, que es un ADN contaminado, que es el que nosotros recibimos. ¿Y qué viene? Vamos a ir a Éxodo 34. Éxodo 34. Vamos a leer la palabra. 34, 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso y tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué hace? ¿Visita qué? ¿Tenemos pecado, maldad, iniquidad? ¿Hay rebelión dentro de nosotros? ¿Nacimos con ese ADN contaminado? Pero Jesús
murió por nosotros para darnos vida, para darnos una nueva genética, la genética que proviene del cielo, la genética espiritual. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es esa genética de bien y no de mal. Cuando nosotros somos concebidos, ahí empieza. ¿Qué pasa? El cordón umbilical, nosotros madres tenemos, el cordón umbilical es por donde nuestros hijos se nutren y se alimentan, pero en ese cordón umbilical es donde está la genética, es donde está la sangre, es donde está la vida, es donde se ha manifestado dentro de nosotros la iniquidad. Y nosotros tenemos una sustancia espiritual que no proviene del cielo, sino que proviene de la tierra, que radica ¿dónde? Dentro del espíritu del hombre. Dentro de nosotros traemos esa genética. Es una sustancia que viene y se riega en todo nuestro ser, pero que nos ha contaminado. Por eso dice 2 de Corintios 7:1 que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Carne y del espíritu. Habla muy claramente. 2 de Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación, de todo lo que ha venido a nuestra vida. Tenemos que limpiarnos. Y si dice la palabra que yo debo limpiarme, ¿qué tengo que hacer? Limpiarme, pero limpiarme a donde nosotros a veces limpiamos por fuera, ¿cierto? Pero Dios quiere una limpieza. ¿El espíritu a dónde está? Dentro, es interior. El espíritu es el que se ha contaminado. El espíritu es el que ha recibido todo aquello que no nos deja alcanzar. Podemos caminar, todos con iniquidad podemos caminar, podemos ver a Dios, pero no vamos a alcanzar ese diseño original de Dios, porque somos bendecidos en ciertas áreas, pero hay otras que no alcanzamos a disfrutar de esa presencia de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasa? Porque ¿qué pasa en nuestra vida? A veces hemos pedido perdón, ¿cierto? Todos hemos pedido perdón, todos hemos pecado, todos fuimos concebidos en maldad. Pero a veces pedimos perdón, pero no nos limpiamos. No limpiamos nuestro espíritu, no limpiamos nuestro interior. La iniquidad se opone a toda la justicia de Dios, a todo lo, porque el reino de Dios, ¿qué es? Justicia. Eso es el reino de Dios. Y a veces caminamos con injusticia sin saberlo. Tenemos que venir y preguntarle a nuestras generaciones. Si yo quiero que mis generaciones sean limpias, tengo que sanar mis generaciones anteriores. O si no, lo que yo vivo, lo van a vivir mis hijos. Y aún peor. Somos responsables delante de Dios para limpiar nuestra genética. Somos responsables delante de Dios para limpiar todo nuestro ser y que nuestras generaciones pasadas sean limpias, para que yo pueda caminar en bendición y mis hijos caminen en la bendición de Dios. Somos responsables. ¿Qué ha traído la iniquidad? La iniquidad es una fuerza espiritual que atrae lo malo. La iniquidad es esa fuerza. Miremos que ahí está la fuerza espiritual de Dios, que es la justicia, la que viene, pero está esa otra fuerza que nos atrae, que es el pecado, que es la maldad. A veces decimos, pero ¿por qué yo hago esto? Si yo no quise hacer esto, si no quise hacer daño, ¿por qué? Porque es que a veces no somos ni conscientes de lo que estamos haciendo, porque es algo que está dentro y sale. Está esperando que yo haga algo incorrecto para que se manifieste y salga. Y sufrimos. Yo he dado consejería por muchos años. Y llega la gente y dicen, yo no quise hacer esto, no sé por qué. ¿Saben? Es la iniquidad que quedó
ahí, que nadie la resolvió. Nosotros tenemos que resolver las cosas. Si no resolvemos lo que nuestros padres no resolvieron, esa es una consecuencia que nosotros vamos a llevar. Tenemos que aprender a resolver todas las cosas que ellos no pudieron resolver. Nuestros padres, ¿cuántas cosas han hecho que no nos quisieron dañar? No fue por maldad, porque no lo sabían que eso era malo. No tenían el conocimiento, no tenían la verdad, no tenían la palabra de Dios. Tenían religión, pero no tenían a Dios realmente dentro de ellos. No resolvieron, y nosotros nos toca resolver lo que ellos no resolvieron. Todos los días tenemos que resolver lo que nuestros padres no resolvieron. ¿Y sabe quién nos puede ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿a dónde está? Dentro de nosotros. Fluye. Él es el que me enseña. Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré un consolador. Él los guiará. ¿A qué? A toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Él es la verdad y la vida. Él es todo. Él murió y Él resucitó para darme vida junto con Él. Cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados, Él me dio vida con Él. Eso es Él. ¿Y qué ha pasado en nuestra vida? Viene enfermedad, viene pobreza, viene dolencia, viene escasez, vienen tantas cosas a nuestra vida, porque ese es el pago. ¿De qué? De lo que nunca se limpió. Es el pago de lo que yo dejé, de lo que mis padres dejaron y yo recibí en mi herencia. Así como recibo lo bueno, recibo también lo malo. Y lo malo es lo que el enemigo va a hacer. Va a trabajar para que cada día se acentúe y los hijos de Dios no podamos caminar en libertad, no podamos llegar a nuestro destino. Tenemos que hacer ese trabajo en cada uno de nosotros. Por el pecado se pide perdón. La iniquidad tiene que ser purgada. La iniquidad debe de salir. ¿De dónde? Mi espíritu tiene que ser libre. ¿A dónde está? Dentro de mí. Tiene que ser purgado. Tengo que decirle a la iniquidad: salga, salga de mi espíritu, salga de mi mente, salga de mi cuerpo, salga de mis generaciones, salga de mi genética. Eso tengo que hacerlo. ¿Y sabe qué? Que cuando sale, se manifiesta en muchas formas, se manifiesta en nuestra vida. La iniquidad es una sustancia oscura, es una sustancia que determina muchas veces el comportamiento y se acentúa cada día más cuando nosotros no la limpiamos. Por eso entra un espíritu cuando nosotros tomamos malas decisiones. Ahí, ¿saben qué? Cuando tomamos malas decisiones, a veces decimos: ah, sí, mi mamá hacía esto, mi papá hacía esto. Él tomó una mala decisión. Mis decisiones me afectan mi vida para bien o para mal. Dice en tercera de Juan 11, dice: no hagáis lo malo, sino hagáis lo bueno. Pero a veces, como hijos de Dios, hacemos lo malo sin quererlo. Pero es que esa iniquidad está trabajando dentro de nosotros. Jeremías 17:1 dice que está esculpida ¿a dónde? La iniquidad en el corazón del hombre. Allá está escrita con cincel. Jeremías 17:1 dice: está escrita ¿dónde? En el corazón de cada uno. Ya les leo. Jeremías 17:1 dice: y el pecado de Judá, dice, está con cincel de hierro, dice, y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Esculpido a dónde? Dentro, allá está el pecado.
El pecado tiene que ser confesado. El pecado que ha llevado, un pecado me lleva a una maldición me lleva a una iniquidad. Y esa iniquidad a veces resolvemos el pecado y la maldición, la confesamos, la cortamos, la sacamos, pero la iniquidad no la resolvemos. El Salmo 51:5, David entendió aquí en este salmo es hermoso, porque David entiende lo que es pecado y lo que es iniquidad. En el Salmo 51, del 1 al 5, dice: borra, oh Jehová, mis rebeliones, lávame de mi maldad, dice, límpiame de mi pecado, está diciendo. En iniquidad fui formado, en pecado, en iniquidad he sido formado, dice David. Y lo dice desde lo más profundo de su corazón. ¿Y sabe cuándo? Cuando pecó. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero trajo una iniquidad. Cometió homicidio, adulterio. Primero, ¿qué hizo? Primero codició la mujer del prójimo. Mire cómo es el pecado y cómo se convierte en iniquidad. Codició a Betsabé, ¿cierto? Miró y la codició. Y después, ¿qué dice? Cometió adulterio. Y después, ¿a qué lo llevó ese adulterio? A homicidio. Se agravó más, ¿cierto? Ahí está claro, y David lo entendió. Un pecado nos lleva a otras cosas y no entendemos a veces miramos la vida en el Señor. Ay, yo ya soy salvo, Dios ya por fe, Cristo murió por mí en la cruz y yo puedo seguir haciendo mi vida como se me dé la gana. Quiero decirles que no puedo hacer la vida como se me dé la gana. Tengo que hacer la vida conforme al diseño de Dios. No podemos seguir jugando con la sangre de Cristo. No podemos seguir jugando nosotros a los niñitos buenos y malos todos los días. Señor, que si yo rezo, que si yo peco y rezo, aquí estoy ya santo y santificado. Que yo vengo, sí, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero ¿cuántos jugamos? Jugamos todos los días. ¿Sabe qué? Estamos jugando a la ruleta rusa. Estamos asesinando el diseño de Dios. Estamos quitando el plan de Dios original en cada uno de nosotros. Es que traigamos bendición a la tierra, que ocupemos este lugar, que despojemos las tinieblas. Pero si seguimos pecando, ¿qué vamos a despojar? Nada. Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero Cristo sí, la luz sí. Cuidémonos, no juguemos a ser los buenos y los malos, juguemos a ser los buenos de Dios. Juguemos. Estamos jugando en esta vida, pero ¿a qué? No podemos seguir. Dios es bueno y Dios está esperando que nosotros nos limpiemos, que nosotros le creamos a Él. Y ¿saben qué? David cometió tantas cosas, hizo tanto, dice, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero este hombre se arrepintió y le dice: Señor, borra mis rebeliones, borra mi iniquidad, limpia mi pecado. Fue arrepentimiento lo que vino a su corazón. ¿Cuántos hemos llorado delante de Dios, pero seguimos igual? ¿Cuántos hemos llorado? Seguimos igual. Dios no quiere que yo siga igual. Él quiere transformar nuestras vidas conforme a la imagen del que nos creó, que nos parezcamos cada día a Él. Y dice, ¿desde dónde fue que David trajo su consecuencia? Dice, desde la matriz, desde el vientre de su madre, que le habló mentira, el enemigo que le habló basura, el enemigo que le habló mentira. ¿Sabe qué? Satanás es el padre de la mentira. ¿Usted a quién oye? Somos condicionados a oír la voz del enemigo, pero no la voz de Dios. Es la voz de Dios la que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Tengo que aprender a decirle al enemigo: mentiroso, padre de mentira,
no es verdad. Esta verdad es la que está aquí en esta palabra. Esto es lo que yo creo, esto es lo que ha dicho Dios. Eso fue lo que hizo David. David empezó a decirle: Señor, he pecado, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero me arrepiento en esta hora, Señor. Pero vengo a ti, Señor, yo me levanto en el poder tuyo, Señor, y borra mis rebeliones. Límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, Señor. Yo soy libre. Fuimos diseñados ¿para qué? Para oír la voz de Dios. Pero ¿cuál voz es la que usted escucha? Dice: mis ovejas son las que oyen mi voz. Las que no le escuchan no son. Mis ovejas, dice, mis ovejas escuchan la voz. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios, no la voz del enemigo, no la voz. Mire, somos más diseñados por el mal para escuchar lo que el enemigo dice. Usted no puede salir, usted nunca va a salir, usted nunca va a alcanzar lo que está pidiendo. ¿Para qué le ora a Dios? ¿Para qué usted se arrepiente? ¿Para qué usted viene al Señor? Esa es la voz de ¿quién? Esa no es la voz de Dios. Todos hemos oído la voz del enemigo. Usted nunca va a ser sano. Tómese todos los días esta pepita, y esa pepita todos los días le va a dar. Y cuando usted termina, esa pepita le ha llevado a que tenga no una enfermedad, sino 5 más o 10 más. Se va desarrollando porque le creemos más a eso. Hay gente que tiene temor de dejar una pepa. Ay, no me tomé la medicina, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Pero ¿sabe qué? No dice: no me tomé esta palabra. Esta es la medicina. Esta es la medicina. No tomé. ¿Quién ha dicho? No leí la palabra. ¿Quién ha dicho eso? No, esta es la voz de Dios. ¿Usted está esperando que Dios le hable? Esta es la voz de Dios. No es mi voz, es la voz de Dios. Es tan maravilloso que cuando cogemos esta palabra, Él nos habla. Él nos habla. Simple. Pero queremos escuchar que venga y diga: oh, hijo, eres un pecador, que oigamos. No, aquí está, no necesita. Aquí Él me dice: pecador, eres un pecador. Sí, pero tengo que permitirle a Él que Él venga a mi vida. Fuimos diseñados para oír la voz de Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo seguimos a Él. Todos escuchamos la voz del miedo, la voz de la enfermedad, la voz del dolor, la voz de la tristeza. Todos escuchamos esas voces, pero tenemos que aprender a discernir cuáles son esas voces. Mira, esta niña de 7 años se tapaba los oídos y cuando la mamá le estaba hablando de la enfermedad, ella decía: no, eso no es lo que yo he oído. Yo no escucho eso, mamá. Yo no escucho eso. No, mamá, no me diga eso. Mire, era la lucha interior que tenía con ella, pero recibió, creyó. No escuchó la voz de la enfermedad, no escuchó la voz del médico, no escuchó la voz del nefrólogo, no escuchó la voz de aquellos que estaban hablando no verdad sino mentira, engaño. La iniquidad nos hace división, la iniquidad nos separa de Dios, la iniquidad no permite que la gloria de Dios venga a nosotros, la iniquidad paraliza todo nuestro ser. Ese es el trabajo de la iniquidad, ese es el trabajo del enemigo. Debemos escudriñar nuestro espíritu cada día. Cada día tenemos que venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, mira si en mí hay maldad. Todos los días. Yo no soy buena por estar acá. No. A veces creemos que porque estamos aquí al frente somos mejores. No, porque Dios ha tenido misericordia, porque hemos aprendido a conocer la voz de Dios, porque Él nos ama y le hemos creído al Señor. Por eso Dios hace las cosas en cada uno de nosotros. ¿Qué hace Satanás? Vamos a ir a 2 de Corintios 3:16. Vamos a mirar cómo el enemigo va trabajando en la vida de cada uno de nosotros.
Dice, voy a leer desde el versículo 14, segunda de Corintios 3. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, ¿a quién? Al Señor. ¿Cuándo nos convertimos? No cuando hacemos la oración de fe. No cuando vengo y le digo, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ese es un paso de fe. Nos convertimos cuando dejamos de hacer lo malo, dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, dice, del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. ¿El Señor qué es? Espíritu, dice. Pero cuando se conviertan, dice, el Señor el velo quitará. Somos ciegos. Somos ciegos, no podemos ver, no podemos entender qué nos está pasando. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, yo quiero que se detengan ahí un poquito. Dice, mirando a cara descubierta la gloria de ¿quién? Del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. ¿De dónde hemos salido? De las tinieblas. ¿A dónde hemos venido? A la luz que es Cristo. La gloria de Dios se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Y dice que somos transformados de gloria en gloria. Dice, hay la imagen como por el Espíritu del Señor, a la misma imagen. Todos tenemos que parecernos ¿a quién? A Jesús. Todos tenemos que parecernos a Él. Esa es la imagen de Él, la que tiene que venir a nosotros. Y dice que el velo, el entendimiento, dice, se embotó para ellos. No podemos entender, es porque hay velos. Cuando oremos tenemos que quitar esos velos que nos han impedido ver la verdad. Y esos velos, ¿qué lo dejó? La idolatría dejó esos velos. La idolatría, la hechicería, lo que hemos hecho, hemos pactado, hemos contratado con el reino de las tinieblas. Y nuestra mente y nuestros ojos quedaron vendados para que nosotros no podamos ver lo que Dios tiene, la gloria de Dios. Para que a veces creemos que somos tan indignos que no podemos mirar a Dios. Sí podemos mirarlo. Sí podemos verlo a cara descubierta. Dice que somos cartas leídas por todos. Esos tenemos que ser nosotros, cartas leídas. Y eso es lo que hace el Espíritu en cada uno de nosotros. Tenemos la semejanza ¿de quién? Del Señor. Primera de Juan, mire, este libro, estas epístolas de Juan me han dado tanto entendimiento. Desde el año pasado el Señor ha estado hablando a mi corazón y tienen tanto de Dios, porque es el amor de Dios. Ahí podemos nosotros ver reflejado el amor de Dios. Dice Primera de Juan 3:6, 7 y 9, no lo iba a leer, pero lo voy a leer porque es la palabra de Dios. Y la palabra es la que da la vida. La palabra es la que ministra nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 3, dice versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Simple. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué pecamos? Porque no le vemos y no lo conocemos. Por eso pecamos. Dice, hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. No dice que es hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿cuándo? Desde el principio, dice, está pecando, dice.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe qué nos aprendemos? Decimos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero lo anterior no lo miramos. Entonces, dice la palabra, y esto se manifiesta, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ¿sabe qué? Primero Dios me amó para amarlo a Él. Yo tengo que amar. No nos cansemos de amar. No nos cansemos de amar. Porque dejamos de amar. ¿Saben qué? El amor nunca deja de ser. El amor nunca se apaga. ¿Sabe qué hoy dice el Papa Francisco? Dice que da carta abierta para la separación. ¿Sabe por qué? Porque dice que sí, que él entiende que el amor se apaga, que el amor deja de ser. Pero aquí dice la palabra otra cosa. El amor, amarnos los unos a los otros, amar a su pareja, amar a sus hijos, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, dice la palabra. No es con un amor decirle Señor te amo, es con todo mi ser integral que lo amo. Y amarás al prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. ¿Usted cuánto se ama? ¿Sabe qué? ¿Usted sabe cuánto ama? Así como ama a su esposo. Y así como ama a su esposa. Ese es el amor que hay. Sé cuánto amo, sé cuánto amor hay dentro de mí, así como yo amo a ese esposo. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas, todos le hemos fallado al Señor, todos hemos sido heridos en el trayecto de la vida, todos, pero hemos aprendido. Yo le doy gracias a mi Dios por este esposo que Dios me ha dado. Porque ¿saben qué? He aprendido a amarlo como Dios lo ama, no como yo. Un día el diablo me dijo una mentira. ¿Y sabe qué? La creí por un tiempo. Y Dios me sacudió. Y me dijo, hija, escudriña tu corazón. Porque tú no amas como yo amo. Y le dije, mire, mi vida fue quebrada. Me tocó humillarme porque vivimos la vida demandando de los unos y de los otros. Que me amen, que me cuiden, que me den, que me hagan. Pero ¿yo qué hago? Y me dijo el Señor, hija, ese no es mi diseño. Tú tienes un diseño que proviene de mí. Y ese diseño es amor. Yo soy amor. Y eso es lo que quiero que tú hagas. ¿Puedes amar? Le dije, Señor, me duele. Y me dijo, yo sé que te duele. Pero a mí me duele más. Porque no puedo mudar mi palabra, hija. No puedo quitarla por más que te ame. Y aprendí a amar. Y amo a este esposo que Dios me dio. Lo amo con mi corazón, no con mi alma solamente. Amo esta familia que Dios me entregó. Amo estos hijos que Dios me ha dado. Hijos naturales, hijos espirituales. Aprendí a amarlos como Dios ama. Y eso quiero decirles hoy, porque yo sé que aquí hay corazones heridos. Veo corazones que han sufrido, vidas que han sufrido el engaño, el dolor, la frustración. Pero yo les quiero decir, el Señor está aquí. Y así como un día Dios sanó mi corazón,
Me sacó de esa profundidad, porque era la muerte, porque yo me desconocí, porque me transfiguré, porque no era la hija que Dios había engendrado en su espíritu. Y me miré y me dijo: mírate, mírate, no eres tú, ahí no vivo yo en tu corazón. Y Él quiere hoy también sanarte. ¿Has sufrido? Todos hemos sufrido. Pero yo les quiero decir, no me puedo quedar mirando el pasado. No me puedo quedar mirando lo que pasó. Tengo que mirar más adelante lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te ha traído a este lugar para sanar. Por una razón se llama amor y restauración. Yo un día le preguntaba y decía: Señor, este nombre perdónenme, pastores, pero un día yo llegué y dije: pero aquí amor y restauración, Señor, porque ¿saben qué? Esta es una casa de amor y de restauración. Esta es una casa donde hay amor sobreabundante, donde hay un Padre espiritual. Un padre, yo sé que es tener un padre espiritual. ¿Cuántos vienen deseando tener un padre? Aquí hay un padre, aquí hay una madre, aquí están ellos que han aprendido a amar, que se han entregado, que han renunciado a ellos mismos, que han dejado todo. ¿Por qué? Por entregarlo a ustedes, a nosotros. Esa es la respuesta. Aquí hay amor suficiente. Y ¿sabe qué? Hay restauración. Porque Dios es el que restaura nuestro cántaro, nuestra vida. Todos los días vamos a mirar que cómo hace el recorrido. Dice que viene primero a dónde se hace la iniquidad, en el espíritu, ¿cierto? ¿A dónde sale? Al alma. Afecta a las emociones. Y después, ¿qué hace? Afecta a todo el cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo es afectado, empezamos a enfermarnos, empezamos a ver que nuestro sistema no tiene inmunológico, no tiene la capacidad de restaurarse. Y empezamos una vida de dolencias, de traumas, de tantas cosas que han venido a nosotros. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Dice: Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, dice la palabra. Él llevó nuestras rebeliones. Él fue molido, dice la palabra. ¿Por qué? Por mis rebeliones. Y dice que Él llevó nuestras iniquidades. La iniquidad la llevó Jesús, no solamente el pecado, para que fuéramos libres, sanos, restaurados en Él. Él pagó un precio alto por nosotros. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que limpiarnos. Él lo hizo. Ahora, ¿qué espera? Que yo también lo haga, que yo actúe. Es como si yo tengo este vaso de agua y tengo sed, y si no la tomo, ¿qué pasa? Sigo con sed. Igual Jesús ya lo hizo todo. Tengo que venir ¿a qué? A limpiarme, para que Él pueda venir y hacer la obra en mí, y para que su gloria se manifieste, para que yo pueda crecer cada día. ¿Y qué hace el Señor? Dice: su palabra es la que penetra en nuestro espíritu, su palabra es la que viene a nuestro corazón. Pero hoy vamos a mirar qué hace la iniquidad. Isaías 59:5. ¿Tengo tiempo? Ya voy a correr. Isaías 59:5 dice: incuban huevos de aspid y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si las apretare saldrán víboras. Dice que Él que viene, eso viene y penetra ¿qué? En todas nuestras entrañas, en todo nuestro ser. Eso es lo que hace. Se forman ¿qué? Como telas de araña, se entretiene, se entreteje, viene y empiezan los tumores, empiezan tantas cosas en nuestro cuerpo. Pero tenemos
que escudriñar la iniquidad, purgarla, para que la iniquidad no trascienda a nuestras generaciones, para que nuestros hijos no tengan que vivir con lo que pasar y también pasar por lo que a nosotros nos ha tocado pasar. Debemos de quitar todo lodo, porque hay otros que nos han echado lodo encima. Yo anoche veía lodo que había venido sobre las personas, y ¿saben qué? Palabras, hay palabras que son lodo, óiganme bien, son lodo que viene. La gente quisiera salir, pero cada día lo aprisionan, cada día está ese lodo ahí que no le deja salir, que está afligiendo su alma. Dice, porque el impío, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no se puede estar quietos, y sus aguas arrojan lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Dice que no pueden estarse quietos, y sus aguas son como lodo. ¿Arrojan qué? Las palabras. ¿Cuántas palabras nos ha tocado oír? Mamás, cuiden sus palabras. Hijos, cuiden sus palabras. Tenemos que cuidar lo que decimos, porque también nosotros podemos dañar, podemos mandar lodo a la vida de una persona, y esa persona muchas veces no puede salir, siente peso, siente dolor en su espalda, en su cuerpo, maltrato. ¿Por qué? Por estas palabras que han venido. Esa es una iniquidad que se ha transmitido. Otras personas pueden transmitir cuando alguien les esté hablando basura, cuando alguien esté rajando de alguien, por no decir otra cosa. No paren sus oídos, mire, ciérrenlos, dígale, no quiero oír eso. Sea verdad o no sea verdad, no tenemos por qué participar de las obras de la carne. No somos nadie para juzgar. El Señor es nuestro juez y Él es nuestro legislador. ¿Cuántas veces hablamos cosas y permitimos que otros hablen? Cuando otro me está hablando algo de otro, me está echando ese lodo. Cuidado, cuidado, cuidémonos. ¿A causa de qué? De la voz del enemigo tenemos temor, tenemos miedo, tenemos angustia, porque hemos oído la voz del enemigo. ¿Cómo podemos nosotros dañar a alguien también? Hoy es un día para que nosotros purguemos la iniquidad. Vamos a hacer algo. La iniquidad, la maldición es una ley espiritual que viene y nos afecta. Viene y afecta ¿qué? Nuestras generaciones. Eso es la maldición. La maldición es una ley espiritual donde el enemigo viene y se toma y se establece. Proverbio 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, ninguna maldición viene sin causa. Hemos desarraigado la maldición, pero la causa no. ¿De dónde viene? Tenemos que mirar cuál es la causa. Tenemos que investigar qué nos está afectando. Tenemos que investigar qué está pasando. Tenemos que orar, tenemos que trabajar por unas generaciones bendecidas, por unas generaciones que alaben el nombre de Dios, por unas generaciones que establezcan el reino de Dios. Y nos corresponde a nosotros, los que conocemos la palabra, no al impío. Nos corresponde a cada uno de nosotros. La iniquidad maldice la tierra. ¿Y saben que por causa de la maldición viene ruina? Viene ruina a nuestra vida. La iniquidad trae ruina. Ezequiel 18:30, último versículo que les voy a dar en esta hora. Ezequiel 18:30. Se me perdió Ezequiel, ya. Dice la palabra, por tanto, dice, yo juzgaré a cada uno, dice, por tanto yo, ¿quién está hablando? Dios. Yo juzgaré a cada uno según su camino, oh casa de Israel. ¿A quién le estaba hablando? ¿Al impío o al converso? Aquel que había venido, aquel que estaba en la casa de Dios. Y dice, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor,
convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y os será y no os será, dice, la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. ¿Qué dice? Echarlas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Sacarlas, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cuando yo saco la iniquidad, cuando yo la confieso, voy a vivir en plenitud. Pero este no es un trabajo de hoy. Quiero que este trabajo sea hecho todos los días. Todos los días. ¿Y saben Dios a dónde dio el remedio para la iniquidad? Levítico 26. Ahí hay un antídoto. Ahí está. Para tratar la iniquidad. ¿Cómo la tratamos? Y confesaron su iniquidad y la iniquidad, Levítico 26, 40 al 42. Y confesaron su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿Cómo hemos andado? En oposición. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Dice, confesaron. Aquí está el antídoto. Dios todo le tiene solución. Todo está en la palabra. Nada lo dejó suelto. Trajo solución para resolver cada situación que nosotros vivamos en nuestra vida. Ahí hay solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. ¿Qué tengo que hacer? Purgar la iniquidad. Si la purgo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir. Usted cuando se purga, ¿qué hace? Está desintoxicando su cuerpo y tiene que salir para lo que mandaron la purga, ¿cierto? Antes nos daban el paico, que era horroroso. Pero ahora Dios nos da de su medicina, y Dios nos da de las aguas de su espíritu que vienen y limpian nuestras entrañas, todo nuestro ser, libera nuestro cuerpo. Debemos de pedirle al Señor que el Espíritu Santo venga y desarraigue toda iniquidad, que nos muestre. Mire, si nosotros le pedimos a Dios que nos muestre por qué no podemos alcanzar la bendición, por qué hemos orado y las cosas no han dado resultado, qué pasa en nuestra vida, Dios nos lo va a mostrar. Dios lo va a hacer, porque Él quiere revelarse hoy a su vida. Yo quiero que nos levantemos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Pídale a Dios que le revele, pídale a Dios que le muestre. Aquí no termina, aquí empieza un trabajo que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que trabajar en nosotros mismos, todos tenemos que trabajar en nuestras generaciones, todos tenemos que alcanzar ese diseño de parte de Dios. Entonces vamos a hacer algo. Padre, en esta hora yo vengo a ti reconociendo que te necesito, reconociendo que he pecado, reconociendo que no he creído, Señor, a tu voz, sino a la voz del enemigo. Hoy vengo a ti, papá. Hoy vengo a ti porque tú eres misericordioso. Tú eres grande en misericordia y lento para la ira. Ven, abre tu boca, háblale. Háblale a Dios. Háblale, el enemigo no le gusta que hable, por eso te mantiene callado. Pero debe de hablar. Habla. Dile, Señor, aquí yo vengo en esta mañana, proclamando tu verdad, reconociendo que tú eres grande y poderoso.
Hoy yo reconozco la obra de Jesús en la cruz. Él llevó todas mis iniquidades, sufrió todos mis dolores, y por esta causa yo soy sano. Por esta causa yo soy libre de mi opresión, de mi dolor. Por esta causa yo soy libre, porque Él me hizo libre. Dile en esta hora, abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Abre tu corazón. Dígale al Señor: Señor, muéstrame tus caminos para que yo pueda andar en ellos. Espíritu Santo, ven hoy y habita mi espíritu. Espíritu Santo, muéstrame qué tengo que hacer en este tiempo. ¿Qué debo hacer en este tiempo? Padre, pídele perdón por tus padres, porque ellos pecaron, porque iniquidad usted fue concebido. Dígale: Señor, yo perdono, yo pido perdón por el pecado de mis padres, aún que no lo conozca, Señor. Pero Espíritu Santo, tú conoces la iniquidad que hay en mi espíritu. Yo te pido perdón por mis antepasados, por mis abuelos y aún por mis tatarabuelos. Perdón, Señor, porque ellos pecaron y yo también pequé. Yo te pido perdón, Señor. Me pido perdón, Señor, aún por lo que ellos se deleitaron, Señor, y aún por lo que mis ojos se han deleitado y mi cuerpo y mi espíritu ha tomado deleite, Señor, por lo que ellos hacían. Aún, Señor, cuando nos hemos reído del pecado. Perdón, papá. Perdón, papá. Yo te pido perdón, Señor. Yo vengo a ti reconociendo mi pecado. Yo vengo a ti reconociendo, Señor, que mis generaciones, las generaciones antes de mí pecaron contra ti. Hoy quiero caminar, Señor, en tu libertad, para que tú vengas, Padre, y me limpies. Mira todo lo que afectó mi alma, todo lo que contaminó mi cuerpo en esta hora. Padre, yo te pido perdón. Perdóname. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ay, Espíritu Santo, convence en esta hora de pecado, de justicia y de juicio. Oh, ese saxo, escucha la voz del Espíritu. Escucha la voz del Espíritu. Hoy todo velo se quita. Hoy toda mente embotada. Hoy hablo a su cabeza y ahora, mientras que el saxo escucha esta voz que proviene del cielo. Mira lo que te embotó en esta hora. Iniquidad, iniquidad, lodo que ha venido. Libera ahora mismo estas mentes, todo dolor en la parte de atrás de la cabeza. Es libre, eres libre ahora. Créelo, eres libre. Oh, todo lo que afectó tu mente, que no te ha dejado oír, que te ha traído aturdimiento, hoy todo aturdimiento se va en el nombre poderoso de Jesús. Puedes oír, puedes ver, puedes entender, puedes discernir.
son libres. Sus oídos, hoy todo tapón de sus oídos es quitado. Pueden escuchar la voz correcta, la voz del Espíritu, la voz que proviene del cielo en esta hora. Toda ceguera, todo velo y lo rasgo en el nombre poderoso de Jesús. Toda ceguera ahora es quitada en el nombre de Jesús ahora. Recíbala por fe en esta hora. Eres sano de tu corazón. Tu corazón hoy es sano. Tu corazón, que es la puerta del Espíritu, hoy es sana. Deja que Él fluya en esta hora en tu corazón. Esa iniquidad es desarraigada. Ahora, papá, lo que se pegó a tus entrañas, ahora esas entrañas son libres. Esos órganos son libres. Escucha la voz del cielo. Eres libre. Toda iniquidad hoy es purgada. Toda iniquidad que contaminó el cuerpo y el alma hoy es purgada. Sale la iniquidad. Sale. Oh, hay un ejército. Hay un ejército. Hay un ejército. Para ayudarte. Hay ángeles a tu alrededor que están viniendo. Ángeles que te están ayudando en esta hora. Tómate de la mano. Tómate de la mano. De la mano del Todopoderoso. Tus órganos hoy son limpios. Todo lo oscuro, toda la suciedad, hoy se quita y sale. Hoy es purgada, hoy es liberada. Toma del Espíritu de Dios. Toma del Espíritu. Toma del Espíritu, créelo. 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 Papá, somos libres. La iniquidad que afectó el cuerpo. Oh, papá. Oh, madre, mamá. Oh, gracias. Este tiempo, siga orando, levante sus brazos al cielo, eres libre. Levante los brazos al cielo, no desperdicies este tiempo.
sedientos y beban. Vengan los sedientos y beban. Vengan a Él porque Él les dará agua de vida. Vengan los sedientos. Oh, vengan los sedientos. Vengan y beban del agua de la vida. Beba. 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 Beba de Él. Beba de Él en esta hora. Beba del Espíritu. Oh, beban del Espíritu. Beban. Beban del Espíritu. No tendré sed jamás, Señor. No tendrás sed jamás. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Padre, te adoramos. Te adoramos. Solo hay gratitud en nuestro corazón. Oh, papá, solo hay gratitud en nuestro corazón. Solo podemos decirte hoy, dile: Señor, te amo. Te amo, papá. Te amo, papá. Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te adoramos en esta hora. Te adoramos. Te damos gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.